Como pudimos observar en el primer vídeo que dedicamos a los misterios y curiosidades de los papas, 2000 años de existencia de una institución dan para mucho, hasta el punto de que algunos de ellos sufrieron las más rocambolescas historias que podáis creer. Acompañadme a conocer algunas de ellas. Comenzamos. El puesto de pontífice máximo siempre acarreó un peligro para la vida de aquel que lo ostentaba, ya incluso desde el lejano Imperio Romano. De lo que muchos de ellos no eran conscientes es que incluso después de muertos sus cadáveres en muchas ocasiones no podrían siquiera descansar en paz. Esto fue precisamente lo que le ocurrió al Papa Formoso, quien ostentó el cargo entre el 6 de octubre del año 891 al 14 de abril del 896. Como ya vimos en el vídeo que dedicamos a Benedicto IX, durante algunos siglos, el poder en Roma tanto como en el papado lo ostentaban una serie de familias que se turnaban en el trono de Pedro, alternándose entre ellos. Esto ocasionó, en muchas ocasiones, conflictos bélicos entre los ejércitos de dichas familias. Por aquel entonces, a finales del siglo IX, Guido de Spoleto quería ocupar Roma, a lo que se oponía el Papa Formoso. Este solicitó ayuda al rey de Alemania, Amulfo, para que viniera a socorrerlo. Afortunadamente para el Papa, o no, como ya veremos más adelante, Guido de Spoleto falleció antes de que las tropas del rey de Alemania tomaran su tierra natal. Los seguidores de Guido juraron venganza al Papa, pero esta no llegaría en vida, ya que este fallecería el 4 de abril del 896 por causas naturales. Y aquí es cuando llega la tétrica historia. 9 meses después del fallecimiento del Papa, los seguidores de Guido de Spoleto exhumaron el cadáver del pontífice y, vistiéndolo con los atuendos papales, lo sometieron a juicio, en el que lógicamente, dada la composición del tribunal, salió culpable. En ese momento se despojó al cadáver de sus vestimentas y se le amputaron los dedos que utilizaba en vida para bendecir, arrojando posteriormente el cadáver al río Tíber. Desde luego, este no es el concepto que tenemos de descanse en paz. Algunas de estas historias, guerras, conflictos y curiosidades sucedieron durante el gobierno de algunos papas españoles. Hasta la actualidad, 4 han sido los españoles que han ostentado el trono de Pedro, aunque solo 3 siguen siendo considerados de forma oficial papas por la Iglesia Católica. El primer papa considerado español sería Dámaso I, quien ostentó el cargo de papa entre el 1 de octubre del año 366 al 11 de diciembre del 384. Nacido originalmente en Roma, era de padres españoles y a día de hoy sigue siendo considerado de forma oficial por los historiadores como un papa español, o por qué no decirlo en este caso, sería mejor llamarlo un papa hispano. Dámaso I, a día de hoy San Dámaso, es quizá el único de los pontífices de origen español que no tuvo un pontificado controvertido. El segundo papa de origen español fue Benedicto XIII, quien ostentó dicho título entre 1394 y 1423. Pedro Martínez de Luna, conocido como el Papa Luna, no figura a día de hoy en la lista oficial de papas, al tratarse precisamente de un papa cismático u antipapa, quien llevó las riendas de la Iglesia durante uno de los periodos más convulsos de esta, el de la sede de Aviñón en Francia, conocida como el Cisma de Occidente. El tercero de los papas españoles también gobernó poco después de este convulso periodo. Alfonso de Borja, que elegiría el nombre de Calixto III, fue coronado papa el 8 de abril de 1455 hasta su muerte el 6 de agosto de 1458. Uno de sus méritos más importantes los realizó cuando, aún siendo cardenal, intermedió para convencer a Gil Muñoz, quien había sido elegido antipapa a la muerte de Benedicto XIII, el Papa Luna, para que aceptase el poder del papado unificado en la persona de Martín V. Sobre el cuarto y último de los papas españoles se ha escrito mucho, e incluso se han realizado películas y series de televisión. Hablamos, claro está, de Alejandro VI, o lo que es lo mismo, Rodrigo de Borja, Borgia para los italianos. Rodrigo de Borja nació en la localidad valenciana de Játiva, al igual que lo hiciera su tío y anterior papa Calixto III.
Ostentó el título de papa entre el 10 de agosto de 1492 y el 18 de agosto de 1503. Su papado es uno de los más controvertidos de la historia, siendo padre de numerosos hijos, incluso mientras ejercía el cargo de pontífice máximo de la Iglesia Católica. Sus numerosos conflictos geopolíticos y su elevada ansia de poder nos han legado la figura de alguien que se aleja totalmente de lo que hoy consideraríamos un santo padre de la Iglesia Católica. Lógicamente, dedicaremos un vídeo reportaje individual a la figura de Alejandro VI y de los Borgia. Como hemos visto, algunos de los papas como Alejandro VI disfrutaban de los placeres terrenales clásicos, tales como el poder y el sexo. Esto, en los 2 últimos siglos de pontificado, sería mal visto por los seguidores de la Iglesia Católica, y a pesar de que los muros del Vaticano son muy gruesos a la hora de ocultar tales actos, al final siempre saldrían a la luz. Por eso, los papas más recientes han tenido otra serie de aficiones o vicios distintos a los de Rodrigo de Borja. Por ejemplo, tenemos el caso de Pío IX, que llevó las riendas de la Iglesia Católica entre 1922 y 1939, quien era un auténtico fanático del automovilismo, hasta el punto de ordenar construir en el Vaticano un garaje para sus 17 vehículos, 3 de ellos deportivos de la época. Según nos cuenta Eric Fratini en su libro Secretos Vaticanos, incluso llegó a ser retenido en varias ocasiones por la policía italiana por exceso de velocidad. Otro vicio que han tenido algunos de los papas más modernos es el de fumar, pero entre todos ellos el que más lo hacía sin duda era Pablo VI, de quien se dice fumaba hasta 2 cajetillas diarias. Como vemos, aunque algunos han sido declarados santos oficialmente, han tenido una vida bastante mundana en algunas ocasiones. Aquí dejo este segundo capítulo dedicado a las curiosidades y misterios de los papas, que como podéis observar, cada vez se va poniendo más interesante. En próximas entregas hablaremos de papas guerreros, por ejemplo. Dejadme comentarios si conocíais todas estas historias, espero veros en el siguiente vídeo y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.